Hola cinéfilos, hoy tenemos una sorpresa especial para los amantes de la telenovela que se está transmitiendo en estos momentos por el canal Cubavisión. Se trata de un actor con una historia atípica, pues comenzó su carrera artística bastante maduro, pero desde sus inicios impactó por su naturalidad y la verdad que imprime a cada uno de sus personajes. Por esa razón, muy pronto comenzó a recibir muchísimas propuestas de trabajo, tanto en la televisión como en el cine, y nos ha regalado personajes inolvidables en ambos medios. Por eso, te recomiendo que te quedes porque estoy segura que te va a interesar conocer más acerca de la vida artística y los métodos de trabajo de este actor que Joel del Río te va a presentar ya. Buenas noches, estimados televidentes, así como se dice en todos los programas de televisión de este país y más allá también. Usted está en Te Invito al Cine, en la sección de la entrevista, que hoy cuenta con el placer y el lujo de tener con nosotros a Roque Moreno. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Excelente presentación. No, corto y al grano. Claro. Vamos a lo que vamos. Roque, primero quisiéramos comenzar, vamos a dedicar la primera parte del tiempo a hablar, para dejar el cine como plato fuerte para el final, y entonces vamos a hablar sobre cuándo tú sentiste realmente la necesidad de convertirte en otra persona. Porque yo creo que la actuación es un poco esa especie de personalidad escindida que lleva a tratar de convertirse en otro. ¿Eso cuándo te motivó? ¿Cuándo lo sentiste por primera vez? A ver, esta respuesta comienza con un cliché, igual que la presentación de Bienvenido Televidente, y es que desde chiquito, compadre, esto está en mí desde pequeño, y yo a veces digo, yo jugaba mucho a ser médico, porque la pasión mía fue la medicina desde pequeño. Siempre, eso está en mí, aunque en mi familia no hay, no hubo médicos hasta una prima mía que es un año mayor que yo. ¿Ni actores? Ni actores. Bueno, una tía que sí fue hasta premio nacional de actuación de teatro infantil del grupo Ismaelillo, que radicaba en Santiago de Las Vegas. Se llama Marixa Moreno, una tía que yo quiero mucho, que yo siempre digo que tengo una tía que está loca y arrebatada y que fue la que me llevó a la parte de atrás del teatro y me hizo entrar entre patas y ver el andamiaje y las cosas. Y ya yo estaba enamorado antes de la parte de adelante, pero bueno, aquello fue como, este mundo es diferente. Y para a ella le debo eso. Encandilado con ese mundo, sí, aquello fue tremendo. Sí, de hecho ya estaba un poquito mayorcito cuando ella empezó en estas lides, yo tendría quizás 11 años, 12, y ya yo venía de grupos infantiles de teatro de las Casas de la Cultura, de los famosos. Después es desde niño que estaba. Sí. Los famosos campamentos que habían en séptimo, octavo grado de campamentos artísticos de cultura, que había media jornada de teatro, música, danza y media jornada en el campo. Yo iba a esos campamentos y ya después, cuando empecé la carrera de médico, fui parte de uno de los movimientos aficionados más grandes y mejores que hay en este país de la universidad, que es el de Ciencias Médicas de La Habana. El de Ciencias Médicas. Entonces eras aficionado. ¿Y en ningún momento sentiste que estabas dejando una vocación por otra, la del actor por la del médico? A ver, sinceramente Uno es muy joven cuando entra a la carrera, ¿no? 18 años. Mira, debes haber tenido o algo así.
Yo tengo por acá, porque ni recuerdo dónde está, una cicatriz cuando tenía 5 años. No se te ve, así que tranquilo con eso. Sí, no, pero por ahí anda. Que 2 amigos míos estábamos haciendo un jueguito de eso de pitén y se pusieron bravos. Uno agarró un hueso de vaca que había en el piso, se lo tiró por la cabeza, el chiquito se agachó y lo recibí yo. Y me llevaron para el policlínico y me le perdí a mi madre en el policlínico después que me suturaron. Ella se puso a hablar con un enfermero y yo me la perdí y tuvo que montearme por todo el policlínico y me encontré en una consulta ayudando a un médico a darle los depresores y haciéndole preguntas. Tendría 5 años. Yo siempre fui muy locuaz desde chiquito. Y siempre supe que yo iba a ser médico. O sea, mi vocación era paramédico. Cuando llegó el momento del pre y me faltaron 6 décimas de punto para poder coger la carrera, aunque me sobraban 106 de vocación, trabajé en el psiquiátrico como auxiliar general de limpieza para poder tener un hospital que me permitiera estudiar enfermería. Me gradué de enfermero, trabajé 2 Para años. acercarte a lo que querías hacer. Exacto. No llegaste tan jovencito. No. Tu Cuando yo entraba a la universidad a estudiar medicina, mis compañeros de pre se graduaban de médicos. Ellos salían y yo entraba. Mira para eso, Roque, tenemos vidas paralelas. A mí me pasó igual con el periodismo. Sí. Pero no sé si por las mismas causas. Yo era pésimo estudiante en el pre. Tú no lo has querido admitir, pero a lo mejor. En matemática, el profesor me odiaba, compadre. Suma, a mí también. Sí. Y física y química, la pones en ese elenco. No había manera de que yo comprendiera nada de eso. Y resultado, mis notas eran muy bajas para la carrera de periodismo, que pedía unos estándares que no te puedo decir. Y tuve que seguir el camino largo, igual que tú, para llegar a médico. Entonces, el actor, ¿cuándo apareció? Esta historia la has hecho con más frecuencia, pero es importante repetir. Ya, el actor en los medios. En la práctica, digo. En la práctica, ya vinculado a un grupo profesional, aparece, porque, a ver, quiero decirte, el actor se permite salir afuera y vivir a través de Suite Habana. Si la segunda parte es sobre cine, la podemos dar para allá, pero aquí te digo... No, pero hay que mencionarla aquí por lo menos. Tengo que mencionarla es el inicio de todo. porque yo era médico en el catering del aeropuerto y recibí una llamada ofreciéndome participar en una película de Fernando Pérez que filmaba la vida de un habanero desde el amanecer hasta la noche, o sea, de 8 historias de habaneros, y que el director era Fernando Pérez, director de Hello Hemingway, Madagascar. Quien me llamó fue Gloria María Cosío, claro, la madre de Yamil Santana, que también estuvo en sus primeros pasos en esa película. Y yo, por supuesto, no creí absolutamente nada y le colgué el teléfono. Y me volvió a llamar y me dijo que no era una broma. Sí, no, es que me parecía irreal, ¿entiendes? Irreal. Y entonces me volvió a llamar y me dijo, no es una broma, queremos verte, reunirnos contigo. Y le dije, bueno, vayan a mi casa. yo hago ese cuento con una cosa porque fue bien raro, ¿no? Porque yo no lo creí hasta que no vi el carro del GAI frente a casa y bajándose Fernando Pérez y Gloria. Vamos a saltar Ciudad Habana porque después la retomaremos. Claro. ¿Qué pasó después en términos de televisión y teatro? ¿Tú siempre te soñaste como un actor todoterreno? Es decir, de los 3 medios. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo desde el principio nunca tuve la separación de ninguno de ellos. Yo quería ser actor. Yo siempre pensé, quizás en la inocencia de no estar en los medios, que un actor está capacitado para el medio que venga. Y pienso, y sigo pensando que debe ser así. Lo que pasa es que en la práctica muchos actores se desenvuelven mejor en un medio que en otro y quizás a veces se acomodan a ese medio o les gusta más o es su opción. A ver, yo te voy a ser sincero, yo adoro el teatro. Yo muero por el teatro. Cuando subo a las tablas suceden cosas que no suceden cuando hago cine o televisión, porque es muy gratificante y porque tiene una magia y algo que no sucede en los demás medios. Lo que pasa es que el medio televisivo es extremadamente benevolente en cuanto que te pone en la casa de todo el mundo al momento y con tremenda rapidez, aunque llegas a todas partes. Suele asesinar una gran parte del arte dentro de las propuestas televisivas. En muchas ocasiones. Sí, o sea, tengo ya una vida bastante larga en esto y sé que no abundan los proyectos. Lo dices con razones, pero... Hay proyectos realmente que vale la pena y desde que comienzas hasta que terminas, sabes que estás haciendo un arte para la televisión. Pero no creo que sea lo que abunda en estos últimos tiempos. Tú lo sabes con más razones que yo. Y nada, el cine, por supuesto. ¿A qué actor no le gusta hacer cine? Vamos a quedarnos en el teatro.
si tú tuvieras que hacer un resumen rápido de las obras que más te han aportado, no digo yo que las mejores, sino las que más te han aportado a tu crecimiento como actor. Mi ¿Cuáles crecimiento serían? como actor, primero, y te lo tengo que mencionar, fue con el grupo Estro de Montecallado de Bejucal, dirigido por José Miguel Hochi y su esposa María Elena, que fue el grupo que me acogió inicialmente cuando yo dejé la medicina, cuando yo pedí el cambio de ministerio. Y entonces después de eso, la esposa de Hochi dirigió todos los monólogos que yo hice en la universidad, porque ella trabajaba en la Casa de Cultura Se conocían desde de antes. Alta Habana y entonces yo le pedí asesoría para que me dirigiera los monólogos de ciencias médicas. Y me fue acompañando con ese tiempo y cuando ya yo decido el cambio, regreso a ello. Yo vivía en Santiago de las Vegas en ese momento, era muy cómodo para mí Claro. ir a Bejucal y después, con ellos todo lo que hice me aportó como actor, porque es un teatro muy espontáneo, muy de barrio, muy de comunidad. Son personas que se entregan con una pasión increíble y a la que yo tenía se le sumó la de ellos. Se lo agradezco mucho a Hochi, siempre se lo voy a agradecer y a Marilena también. Y de ahí entonces ya comienzo mi vida por distintos ámbitos del teatro. Empecé por Rita Montaner, que estuve 2 años. De ahí ya me hice actor independiente perteneciendo a la agencia Actuar. Y seguí colaborando con otros grupos, con Tony Díaz. Eras como un independiente que pasaba Exacto, por diferentes grupos, hasta que me establecí primero con Aire Frío, dirigido por Eduardo Emil, que para mí es un excelente director de actores. Sí, claro, lo es. Es como De dice, los mejores que tenemos en este como mundo. dice Martí, es un evangelio vivo, porque verlo ensayar es como recibir una clase, siempre. Y después de Aire Frío pasé... ¿Qué papel hacías en Aire Frío? Miren, en Aire Frío tuve la oportunidad de hacer, aparte de algunos cortos para cine en los que él estuvo involucrado, hice una obra espectacular que se llama Desnudas. Antes de Desnuda había hecho, él me permitió estar con Jazz, no Jazz Vilá, se me olvidó el apellido, perdón, Jazz, muy malo para No las pasa caras y los nada. apellidos, Se te olvidó. pero que dirigió una obra espectacular que se llama El Oeste Solitario, que estábamos Maridelmi Marín, Beatriz Viña y Daniel Romero Piraín. Tremendo elenco. Sí, además una obra preciosa. Después vino Desnudas con Eduardo. Sí. Y después entré a la compañía Kilómetro Cero, con la que me mantengo hasta la actualidad. Que primero hicimos un buen tiempo trabajando sin ser compañía y este año por fin logramos ser compañía de teatro. Y estamos ahora mismo en una temporada completa en La Llaurador, que vamos para 2 meses de puesta en escena allí. Empezamos con el monólogo de Favés, seguimos con Kilómetro Cero y ahora vamos para el 4.º fin de semana con la obra Profundidad sobre la vida de Oscar Wilde. Inspirada en el De Profundis. Inspirado en De Profundis. De eso me hablaste cuando te vi hace unos meses, qué sé yo, unas semanas, y me dijiste que ibas a estrenar la obra. Dime cuál ha sido el resultado. ¿Qué piensa Roque Moreno? No sobre la obra ni sobre su montaje. Eso no me interesa tanto. ¿Cómo montaste tu personaje? ¿Cómo lo concebiste? ¿Cuál fue tu método de trabajo para encarar? Tú haces el Oscar Wilde. Sí. Por supuesto. Lo inferí por tu edad, ¿no? Y tal. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo estudiaste para un personaje tan extraordinario, tan difícil de concebir y de representar? Primero te agradezco lo imaginé por tu edad. Oscar Wilde era mucho más joven que yo. Le llevo un montón de años. No, chicos, te digo porque hay 2 personajes. El otro es muy jovencito. Así que tú tenías que no ser sé. Oscar Wilde. Mira, primero, ya explico. Te lo dije fuera de cámara, las entrevistas me ponen nervioso. Y lo otro, yo no sé hablar sin decir algo que tenga que ver un chiste. Y a veces hago chistes que no van con las cosas porque me pongo pasa nervioso. Nada, no pasa nada. Tú me perdonas. Nervioso Pero, mira, a ver. No tiene la edad que tiene. ¿Cuál es el problema con eso? Ojalá Oscar Wilde hubiera llegado a los 60. Sí, así mismo. No hubiera durado mucho más, pero a lo mejor no hubiera quedado esta obra tan grande que tiene. O no hubiera sido lo mismo, no sé. Mira, yo tuve la oportunidad en ese tránsito que te hablo. Primero vamos a contarle a los espectadores, si te parece, Sí. disculpa que te interrumpa, que el De Profundis es una especie de obra confesional del amor difícil, no dificilísimo, lo próximo, que tuvo Oscar Wilde por un joven que
lo trató de la peor manera posible e imaginable. Y la obra es como la queja de Oscar Wilde de ese amor difícil y complicado. Ya, claro. A esa queja se le une un paralelismo con una historia en tiempos actuales de un director de teatro en Cuba, con un matrimonio, con 2 hijos, que se enamora perdidamente de un joven actor que viene a hacer el casting para la obra sobre Oscar Wilde. Entonces este hombre... Porque ahí está con una Sí. cosa autorreferencial. Sí, Es claro, que no he ido a sí. ver la obra, desgraciadamente. No he podido. Bueno, pues nada, te quedé este fin de semana, eres nuestro invitado, es para allá, también fuera de cámara, invitada está. Todo, Denise, todo. Y El equipo, vamos entonces- para allá a ver de Profundis. Y entonces nada... Recuerda que te había preguntado cómo concebiste el personaje, cuánto tiempo te tomó montarlo, prepararlo. Te iba a decir, yo tengo como formación de estudios, tuve la suerte de pertenecer a 2 años de unos cursos que se implementaron como cursos para titulación de actores vinculados a grupos profesionales que no estuvieran graduados. Y me pude titular a través de este curso. Pero en mí prima mucha espontaneidad y mucho trabajo que me ha aportado la posibilidad de haber sido médico anteriormente. Yo a todos mis personajes le entro por la caracterización psicológica y por lo que trae esa persona como ser humano hasta el momento en que llega y comienza la historia. O sea, esa vida que le hacen todos los actores a los demás, yo la hundo mucho más, y después que yo pienso cómo puede ser su manera de manifestarse, empiezo a estudiarme el texto y voy arreglando o no, o encaminando o no, las cosas de acuerdo que con pensé. lo que ya tienes. Sí, Claro. corría un peligro grande. Mi esposa, que es mi Pepe Grillo, siempre me ha dicho, pero vas a empezar por fuera. Digo, yo necesito saber cómo camina, cómo anda, cómo habla, Cómo gesticula Oscar Wilde, todo. cómo es toda esa Inventarlo parte. todo. Y después entonces entrar en él. Oscar Wilde me permite que es la alucinación de este director de la vida actual. Claro. O sea, el Oscar Wilde de él no tiene que ser idéntico en física, Exactamente, ni nada. mucho menos en pelo, que ya no queda. Pero Te es, noto obsesionado con el tema ese. chico, compadre, es que un COVID y una ciguatera acabó conmigo. Ay, y entonces... usted es un hombre muy apuesto. Ya, Vaya, gracias, ya, gracias, deje esa gracias, tontera. gracias. Óyeme, pues nada, primero con mucho miedo le entré a Oscar Wilde, mucho miedo, porque Oscar Wilde viene a ser para los británicos lo que es Martí para nosotros. Y entonces siempre tuve eso en mente. Y es estudiar mucho sobre lo que se ha hecho sobre él, sobre lo que se escribió sobre él, y después entonces esperar que el milagro ocurra. Y yo creo que ha comenzado a surgir en las últimas puestas. Sabes que el teatro te da esa posibilidad. En el teatro tú Ir mueres mejorando, todas las mejorando, noches. mejorando. Tú mueres todas las noches, a veces literalmente. Mueres en el escenario Sí. y después sencillamente resucitas en la próxima puesta. Si vas con esa fe de que el milagro puede ocurrir, a veces ocurre, y creo que está sucediendo en estos momentos en gran medida, y estoy saliendo muy satisfecho en las noches, sobre todo por la retroalimentación inmediata. ¿Qué Incluso te da la gente? hemos tenido mucho público de Gran Bretaña, porque gran parte de la embajada ha ido a ver no una, sino varias veces. Ellos mismos han recomendado a otras personas. Tuve la oportunidad de que lo viera el embajador británico que se retiró hace poco y el que entró. Y el nuevo. Y todos han manifestado que la representación en cuanto a la parte mía, porque hay una parte que es bestial, que le corresponde a Hanle Paredes, que tiene un es el desempeño muchacho. actoral precioso, y al muchacho que hace, no, Hanle hace el director. Ah, el director, claro. El sí, que muchacho lo son hacen más de dos Daniel personajes. Triana y Leinier Domínguez. Daniel con una experiencia teatral ya importante, Leinier Domínguez con 19 años, pero es un chico que se ha lanzado al escenario sin limitaciones de ningún tipo. Déjame decirte algo, Roque. Hemos consumido todo el tiempo de No, la entrevista. jorobe. Sí. Compadre, y se me ha ido muy Así bien. mismo, tú ves, tanto nerviosismo y tanta cosa. Lo que podemos hacer es volver el viernes que viene y hablar de televisión, que yo tenía pensado hacerlo en este programa, pero hablaremos en el otro, de cine y de televisión. Porque por suerte el teatro lo barrimos, creo, en el mejor sentido de esa palabra, con bastante detalle. Bueno, llegamos por lo menos a lo último que estás haciendo. Ya. Entonces tú vienes el viernes que viene, de nuevo. Y si te digo que no puedo. Tú vienes, yo sé que tú vas a venir. Hasta ese entonces, quedan ustedes invitados a ese próximo programa con Roque Moreno en el espacio de la entrevista de Te Invito al Cine.
Hoy quiero comentar acerca de una de las mejores películas del año 2024, que increíblemente se nos había quedado fuera. Bueno, tratamos de comentar todas las mejores en Estados Unidos, en otras partes del mundo y por supuesto en Cuba. Pero esta se nos había escapado. Se trata de Nickel Boys, que no me atrevo a traducir al español, porque sería algo así como los chicos del níquel, y eso no tiene nada que ver con lo que la película muestra y significa. Nickel Boys es la historia de dos afro-norteamericanos en los años 60, en la Florida de los años 60, y es un drama social porque estos dos muchachos muy jóvenes son enviados a una especie de colegio infantil o algo así, donde los métodos son atroces, represivos, donde el bullying está instaurado y donde ellos no tienen derecho a absolutamente nada. Es decir, que se dobla o se redobla la discriminación que sobre ellos pende. En tanto, son afro-norteamericanos y además están en un colegio particularmente represivo, terrible, con una disciplina terrible e injustificada. Ese lugar es cierto que existió en la Florida, pero por suerte. Y gracias a todos los muchos que se salvaron de él, ya está cerrado. Y la película se apoya también en una novela importante con una de las personas que pasó por esta institución y que decidió contar sus memorias de ese paso, de ese transcurrir, quiero decir, por un lugar tan terrible. El asunto está en que la película se destaca por una fotografía extraordinaria. Fue premiada por el American Film Institute, en la película digo, y quedó como una de las 10 mejores del año, y además el Independent Spirit Award también la laureó en el aspecto de la fotografía. Precisamente este es uno de los aspectos más destacados de su puesta en escena. La fotografía, que se mantiene la mayor parte del metraje o una buena parte del metraje siendo subjetiva. Es decir, que está en el lugar de uno de los personajes que participan. Y eso hacía mucho, mucho tiempo no se veía en ninguna cinematografía que yo recuerde. Es decir, son bastante excepcionales las películas que hacen un uso tan intensivo, tan recurrente, vamos así a decirlo, de la cámara subjetiva. Y esto tiene dos virtudes. En primer lugar, que le da a la película una apariencia que es como, o la apariencia no, al espectador le provee una experiencia inmersiva. Le parece que está dentro de los acontecimientos y además favorece la identificación con los personajes, puesto que el mismo espectador está en el lugar de uno de ellos. Nickel Boys es una película que dirige Russell Ross, es un director que no tiene demasiada experiencia y que de todas maneras se ha instaurado ya como un director importante, porque Nickel Boys quedó entre las 10 mejores películas del año, no solo por el American Film Institute, sino que también fue nominada al Oscar, al Globo de Oro y a muchísimos otros premios. Y los premios nos sirven en este programa solamente para certificar valoraciones de calidad que ya uno tiene. Entonces el premio te sirve de apoyo. Pero si usted no está de acuerdo con el premio que otorgaron a tal película, pues aquí en este programa ni siquiera se menciona. En fin, Nickel Boys es una película muy notable que nos recuerda ligeramente en algunas de su temática social y de su inclusión, su espíritu inclusivo respecto a los personajes afro-norteamericanos, a una película muy reciente que tuvo también muchísimo éxito y que quedó entre las mejores de su año, que se llamaba Moonlight. Lo que aquella película se refería a otros temas, al tema del descubrimiento sexual y de la inclinación homosexual, en fin, de muchas otras cosas discursaba aquella película en un ambiente de familia disfuncional. Esta, la que hablamos hoy, Nickel Boys, tiene un espíritu más social, más de recordar lo que era la carencia de los derechos civiles en los años 60 de Estados Unidos. Sin, y esto es otra virtud de la película, sin que se derive a ese espíritu victimizador y melodramático que a veces gobiernan este tipo de películas. Pobres aquellos personajes que pasaron tales cosas y a llorar todos, espectadores y personajes, con las situaciones que ellos atraviesan. En fin, ahí está Nickel Boys, una película muy curiosa en varios sentidos y además atrayente. Nana. Elwood.
It's been a long wait for some good news. Good news, good news, good news. Things is changing. Nana, what is it? I let you down. I'm okay. Yeah. Hell, I let you down. No. No, I'm okay. I'm hanging in there. Look back on it, think back on it. It's a long time ago. Hello. Where'd you come from? My mother's watch. A deck of marked cards. My big toenail. That's all you got? Really got nothing left to lose. You don't remember? Remember what? You really don't remember. Who's about to fall? You about to fall, L? Turner! Turner! This isn't the fight! See, the problem is, Elwood, you didn't know how it works. It's now or never. That's it, L. You're doing great. We have to be like knights. Checkmate. Amigos cinéfilos, ya sabes que la próxima semana Roque Moreno estará con nosotros nuevamente en el set de entrevista. Y como hoy la pasamos tan bien, supongo que regresarás para seguir conociéndolo mejor. Recuerda que el equipo de realización de este programa trabaja durante toda la semana intentando que cada viernes, al finalizar el noticiero, sintonices el canal educativo para juntos compartir esta media hora dedicada a quienes aman el cine y quieren conocer más acerca de las personas que laboran en el mundo del audiovisual en Cuba y sus métodos de trabajo. Por eso te pido que regreses dentro de 7 días para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.